Hola, bienvenidos una vez más a esta serie de webinars programados por el Centro Nacional de Innovación y Tecnología, CI Nicaragua. En esta oportunidad estaremos conversando sobre el tema de ciberseguridad, amenazas actuales. Mi nombre es Reinaldo Castaño, miembro de la Comunidad de Seguridad Informática en Nicaragua, y estaré con ustedes compartiendo algunos lineamientos de las amenazas actuales. Así que comparte este video con todos tus contactos para que todos estemos informados de los sucesos actuales sobre esta temática. Este día entonces estaremos conversando un poco sobre las amenazas actuales relacionadas con la ciberseguridad. Y vamos a dar una breve panorámica de lo que está sucediendo principalmente en el área de Latinoamérica. Y para ello, pues vamos a hablar de 3 puntos importantes. Vamos a recordar un poco el concepto de lo que es la ciberseguridad, qué son las amenazas informáticas y cuáles son las amenazas actuales que han estado presentes en el entorno de Latinoamérica. Recordando un poco el término de ciberseguridad, conocemos el término como todos aquellos mecanismos, controles que utilizamos a nivel de ordenadores, a nivel de servidores, de dispositivos móviles, de cualquier elemento de tecnología que facilite la protección de esos activos y eviten ataques maliciosos. Ataques maliciosos que pueden suceder a través de las conexiones a Internet principalmente. Generalmente los ataques suceden a través de la interconexión con otras redes, como en el caso de Internet, pero también pudiesen ocurrir en el ámbito de las organizaciones a nivel interno. Todo aquel mecanismo que nosotros utilicemos para proteger nuestra tecnología de esos ataques es a lo que comúnmente denominamos ciberseguridad. Por otro lado, el objetivo de la ciberseguridad precisamente es prevenir, o sea, vamos a prevenir incidencias, vamos a prevenir ataques, vamos a prevenir violaciones de los datos, pérdidas de los datos y destrucción de los datos, que por lo general son elementos que van asociados a los ataques perpetrados, en este caso por el ciberespacio o desde ciberespacio. ¿Qué son las ciberamenazas? Las ciberamenazas no son más que cualquier posible ataque que tenga un impacto maligno y que a través de él se logren acceder a los datos propios, ya sea de las organizaciones o bien a los datos personales. Y que esto pueda provocar daños, pérdidas, modificaciones. Al final, una ciberamenaza es un ataque que ocurre a partir del ciberespacio. Lo que busca siempre es cómo dañar la información, ya sea de las organizaciones o bien a nivel personal. Las diferentes amenazas cibernéticas pueden ocurrir a través de diversos vectores y pueden ocurrir ya sea por medio de espías corporativos, activistas, grupos terroristas o bien incluso personas que están aprendiendo algún procedimiento que trata en este caso de ejecutar ciertos ataques. Incluso hasta organizaciones criminales se han visto involucradas en la actualidad en la materialización de las amenazas o bien en la realización de ciberataques. ¿Cuáles son las diferentes amenazas actuales o los diferentes tipos de ataques actuales que más han sonado en el ámbito de Latinoamérica? Y aquí nos vamos a dedicar exclusivamente a analizar
los ataques principales y los que tienen un mayor impacto, un impacto definitivamente negativo a nivel de las organizaciones. En el ámbito de Latinoamérica, los años 2021 y el primer semestre del 2022, hemos encontrado principalmente tres grandes tipos de amenazas o tres grandes tipos de ataques, siendo el primer lugar las amenazas relacionadas con ransomware. Ya vamos a hablar un poco de la anatomía de este tipo de ataque y de los impactos negativos que puede causar en las diferentes organizaciones. En un segundo lugar tenemos ataques relacionados con criptoactivos, y a pesar de que en nuestro país todavía este tema no está tan desarrollado, pero es un tipo de ataque que está sucediendo con bastante frecuencia a nivel internacional y Latinoamérica no está exento de este tipo de ataques. Y en tercer lugar, siempre manteniéndose en los ataques top, se encuentran todos aquellos ataques que están relacionados con la ingeniería social. En definitiva, en cualquiera de estos tres tipos de ataques, la finalidad básicamente siempre va a ser la misma: el hecho de acceder a información confidencial, el hecho de pedir rescate por esa información confidencial, el hecho de utilizar vulnerabilidades que están presentes en cualquier elemento de nuestra plataforma tecnológica, pero además vulnerabilidades también presentes a nivel de los usuarios de esas tecnologías. Generalmente estos tipos de ataques utilizan con bastante frecuencia la vulnerabilidad asociada a los usuarios. Y la vulnerabilidad asociada a los usuarios está referida principalmente a los procesos de concientización, a los procesos de cultura y de dar a conocer a los diferentes usuarios cuáles son las actividades que nosotros debemos realizar en el ámbito de las organizaciones y a nivel personal desde el punto de vista de garantizar la protección de nuestros activos. Generalmente todas las organizaciones en los últimos años han realizado inversiones bastante significativas en fortalecer sus mecanismos de ciberseguridad, en fortalecer los mecanismos de protección de sus activos. Y una de las tendencias principales que tenemos el día de hoy no es fortalecer la infraestructura, porque ese aspecto muchas organizaciones ya poseen un nivel de madurez que les permite tener la protección adecuada. En este momento muy en particular, tenemos que centrarnos más bien en el fortalecimiento de las capacidades de los usuarios de la tecnología. Porque estos tres tipos de ataques que les acabo de conversar, ataques de tipo ransomware, ataques a criptoactivos y ataques de ingeniería social, aprovechan fundamentalmente las vulnerabilidades asociadas a los usuarios. Fíjense cómo es y el impacto que ha causado el hecho de materializarse estos tres tipos de ataques. Y nos vamos a enfocar principalmente en el ransomware, que tiene unos cuantos meses de estar en el top de los principales ataques de Latinoamérica. Ejemplo clásico lo tenemos con los vecinos del sur, Costa Rica. Más de 30 instituciones públicas afectadas por este tipo de ataques. Información de todas las instituciones que se cifró y que se está solicitando, en este caso, un rescate para poder dar acceso nuevamente a toda esa información. O sea, el impacto es grandísimo en un país donde las diferentes actividades de gobierno electrónico pues están bastante desarrolladas, y eso fue precisamente uno de los grandes puntos que aprovecharon en este caso los ciberatacantes. Pero el impacto es inmenso
y la cantidad de dinero que se está solicitando por el rescate o que se solicitó también es muy elevado, por lo tanto, imagínense el impacto, ¿no? El impacto que causa. Definitivamente que este tipo de ataque tiene una secuencia de pasos, así como todos los ciberataques que ocurren a nivel de las organizaciones. Y la primera fase, que es la fase de reconocimiento, que es a través de la cual los ciberatacantes empiezan a identificar los diferentes puntos de acceso y empiezan a analizar a las personas, a los usuarios, empiezan a analizar sus formas de comportamiento, las actividades que se realizan y empiezan a analizar los puntos débiles para ver de qué forma se va a perpetrar el ataque, porque este tipo de ataque tiene varios vectores. Este tipo de ataque se puede dar a través de correos electrónicos, se puede dar a través de acceso a sitios web, se puede dar a través de una combinación de elementos. Al final los atacantes lo que están buscando siempre es ingresar a través del usuario. El usuario final de las organizaciones, independientemente de que la organización posea una estructura, ya decíamos, de ciberseguridad con un nivel de madurez bastante elevado, si el usuario no está consciente, y es parte de lo que sucede en este tipo de ataques, el usuario que facilita ese proceso de infestación cuando visita un sitio web con baja reputación, cuando descarga aplicaciones sin licenciamiento, cuando abre correos electrónicos, adjuntos de correos electrónicos que están comprometidos y así sucesivamente. Eso da la pauta para que el atacante pueda simplemente ingresar a las estaciones de trabajo. Y una vez que está en las estaciones de trabajo con un proceso de infección tradicional de un virus, que usted da clic en un enlace, se descarga un pequeño fragmento de código. Generalmente ese pequeño fragmento de código lleva asociado una herramienta de administración remota. Y una vez que ese fragmento de código ya está instalado en su estación de trabajo, automáticamente la subrutina de contactar a un centro donde está ubicado, en este caso, el ciberatacante, y a través de ese contacto empieza entonces a transferirle las claves para encriptar la información. A través de ese acceso empieza a hacer un escalamiento vertical para ver si pueden acceder a otras estaciones de trabajo que están en el mismo segmento, a ver si se pueden acceder a otros servidores, hasta que simplemente pues el atacante logra identificar a los activos principales y encriptar esa información. Piense que según IBM, cuando una entidad se da cuenta de un tipo de ataque de este tipo, utilizando ransomware, o bien cuando ya los ciberatacantes se identifican con la organización y le dicen, hay que protegerse porque si no te voy a atacar, es que ya lo hicieron. Y dice IBM en este caso que cuando las organizaciones se dan cuenta, quiere decir que ya los ataques ocurrieron con un desfase de 186 días. Quiere decir que 186 días antes el atacante empezó a analizar, a identificar, a tratar de identificar más estaciones de trabajo, servicios, activos críticos, servidores, etcétera, hasta que logra su objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es la anatomía en definitiva de un ataque de tipo ransomware? Ya decíamos, los ataques de tipo ransomware se materializan a través de diferentes vectores. Ya decíamos que puede ser a través de correos electrónicos, a través de sitios web, a través de aplicaciones,
a través de programas, etcétera, generalmente se asocian este tipo de ataques con ataques de ingeniería social, porque siempre lo que están buscando es la participación del usuario final. Así que se utilizan diferentes tipos de estrategias y se hace un análisis de comportamiento, como habíamos indicado. Y si vamos a suponer que un ciberatacante detecta que mi persona hace uso con frecuencia de una red social, pues utiliza la red social para tratar, en este caso, de aplicar algún método de ingeniería social y que mi persona pueda descargar algo, hacer clic en algún enlace, enviar algún tipo de información que comprometa mi estación de trabajo. Si el usuario no está consciente de lo que debe hacer y cómo lo debe hacer y cómo debe de identificar estos vectores de ataques, que es lo que comúnmente ocurre, el usuario simplemente visita, descarga, da un clic y eso automáticamente, decíamos, descarga en nuestra estación de trabajo una subrutina o un pequeño virus. Ese pequeño virus, como les decía, lleva asociado una herramienta de administración remota que es controlada directamente por el atacante, por el ciberdelincuente. Una vez que esa subrutina está instalada en la estación de trabajo, el ciberatacante ya puede controlarla de forma remota. Así como hizo que se infectara, lo puede controlar de forma remota y puede indagar en todos los archivos de mi estación de trabajo, identificando cuál es importante, cuál no. Y además de eso, como decíamos, puede enviar las claves. El proceso de la ransomware consiste simplemente en encriptar la información. Para encriptar la información se requiere una clave. Generalmente se utilizan mecanismos de cifrado simétrico. Esa clave se envía a través del acceso remoto y ya se puede proceder entonces a encriptar la información. Pero eso no es todo. El hecho, decíamos, parte de la anatomía del ataque consiste también en que si ya una estación de trabajo está comprometida, el propio atacante puede tratar de identificar otras estaciones de trabajo en esa plataforma de comunicación. Identifica otras estaciones de otros usuarios, identifica servicios, identifica servidores. Imagínense entonces ustedes que a través del acceso de una estación de trabajo, perfectamente un atacante puede llegar incluso a tener acceso a la información que con tanto esfuerzo las organizaciones tratan de proteger. Vamos a suponer un informe de ventas de todo el año, un reporte de los clientes principales de la organización, etcétera. Imagínense ustedes los ataques de ransomware en Costa Rica, estaba comprometida toda la información financiera del país. Una vez que se encripta la información, entonces el atacante es que ya le indica y le sale por pantalla el mensaje tradicional que su información está cifrada y que si usted quiere recuperar esa información, pues tiene que hacer un pago. Es el rescate, ¿verdad? El rescate, en este caso, es la demanda que hace el atacante por obtener un rescate y supuestamente, una vez que usted pague, le brindan la clave para que pueda desencriptar la información. Esa es básicamente la anatomía. Ese es el procedimiento. En muchas ocasiones hay muchas organizaciones que han tenido que pagar los rescates y aún así no se les ha desencriptado la información. Así que al final el impacto es doble y es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado a todos los niveles. Si esto ocurre en el ámbito de las organizaciones, esto también puede ocurrir en el ámbito personal, con su información que usted tiene en sus dispositivos electrónicos.
que son los que generalmente están conectados a Internet. Le pueden cifrar información, videos, audios, todo lo que usted pueda tener en su estación de trabajo. Incluso, pues pueden hasta echarle a perder su dispositivo, hacer un proceso de encriptación de todo el dispositivo y no lo va a poder utilizar a no ser pues que tome medidas más drásticas. Y esto básicamente es la anatomía de los ataques de tipo ransomware, que como les decía ha sido una primicia a nivel de toda Latinoamérica. Y en los principales diarios internacionales ustedes pueden hacer una búsqueda en internet y se van a encontrar que, por ejemplo, en toda Latinoamérica hubo un 71% de incremento de ataques de tipo de ransomware. Hay un interés y hay una preocupación generalizada por los diferentes tipos de ciberataques que se han suscitado en América Latina, no solamente en Costa Rica. Costa Rica es un caso sonado porque lo tenemos aquí cerca, pero también son habituales en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile. Generalmente son países que por lo general pues también se ven comprometidos por diferentes tipos de ataques, principalmente por ataques de ransomware. ¿Qué hacer? En definitiva, para poder nosotros de alguna forma eh, prevenir estos tipos de ataques. Generalmente las organizaciones tienen que estar preparadas en varios sentidos, no tan solo con el hecho de prevenir. La organización también tiene que ser proactiva. La organización tiene que prepararse tanto antes, durante y posterior a un incidente relacionado con ataques informáticos, ¿verdad? Y esto va a implicar tomar muchas medidas, muchos controles. Uno y el principal, que está definido en la gran mayoría de normas y estándares internacionales relacionados con ciberseguridad, es el aspecto de la concientización de los usuarios. Ya veíamos que precisamente a través del usuario es que se logran perpetrar estos tipos de ataques. Si nosotros desarrollamos una campaña eficiente de concientización de los usuarios, pues vamos a tener definitivamente una mayor robustez para prevenir este tipo de ataques. Y está definido en las principales normativas y estándares que deben de empezar las organizaciones a implementar para tener una mejor preparación. Y de ahí, pues un sinnúmero de contramedidas tradicionales, como el hecho de utilizar soluciones actualizadas, tanto de antivirus como anti-spam, configuraciones que estén actualizadas, configuración de todas las aplicaciones y de todos los programas que utilizamos en nuestras estaciones de trabajo, en nuestros dispositivos, con los mecanismos de endurecimiento o de hardening adecuados, tanto a nivel de plataformas, de sistemas operativos, como a nivel de servicios en particular. Mantenerlos actualizados, muy importante. Todas las organizaciones y a nivel personal también tenemos que empezar a realizar respaldos de información de manera continua, de forma tal que si en algún momento, esperemos que no, pero si en algún momento somos víctimas de un ataque de tipo ransomware, nos encriptan la información y nos piden un rescate, pues tengamos un respaldo lo más actualizado posible. Tenemos perfectamente soluciones tecnológicas que nos permiten realizar este tipo de actividad de una manera sencilla, de una manera rápida, siempre y cuando pues tomemos las precauciones adecuadas y contar pues con sistemas anti-malware basados en comportamiento. Muchas de las soluciones actuales que utilizamos en los antivirus ya poseen algún elemento de anti-malware. Esto en definitiva pues nos va a ayudar a fortalecer y a tener un nivel de madurez desde el punto de vista de protección ante estos ataques. Para finalizar, simplemente me resta indicar que tenemos que empezar a tomar medidas
a nivel de las organizaciones tenemos que empezar a implementar estándares y normas internacionales para tener un mayor nivel de madurez desde el punto de vista de seguridad de la información y ciberseguridad. A nivel personal tenemos también que buscar cómo mejorar nuestros hábitos de navegación. Tenemos que buscar cómo educarnos. Tenemos que concientizarnos de que no podemos estar abriendo enlaces, visitando sitios con baja reputación, instalando aplicaciones que no debemos. Tenemos que buscar cómo cerciorarnos de manera previa para poder utilizar, en este caso, diversos tipos de aplicaciones. Y de esa forma, pues vamos a evitar ser víctima de estos ataques que son los que comúnmente están a la orden del día, no solamente en Latinoamérica, sino también en nuestro país. Muy agradecidos. Siempre les extendemos la invitación por parte de CI Nicaragua a que sigan nuestras redes sociales, a que compartan estos webinars para que toda la población pueda tener acceso a esta información. Los esperamos en el próximo webinar.